Buenas tardes. Buenas, hermana, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Aquí, mire. Excelente. Ya empezamos en un momentito. Sí, sí, claro. Buenas tardes, perdón, hermano. No, no hay problema. Bienvenida. Buenas tardes, Naye. Buenas tardes, Nancy. Bueno, pues vamos a comenzar orando. Y así se Es incorporan que las hermanos. no lo escucho bien. Sí, Aquí, donde sí. le pico. Sí, a ver, bueno. ¿Sí me escuchan bien? No, se escucha muy, Muy a lo a ver, lejos. ¿dónde le pucho? Espéreme. Ah, ¿es este? ¿Es este? Así creo que ya. Ya, gracias. Perfecto. Probando 1, 2, 3. Sonido bien. Perfecto. Sí, sí, hermano. Pues comenzamos. Señor, Sí. gracias. Gracias, Señor, por tus bondades, tus misericordias, porque eres Dios, Señor, y queremos conocer más de ti. Gracias por mis hermanos, mis hermanas en la fe que están conectados, Señor, y aquellos que han de unirse conforme avancemos. Señor, gracias. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable, Señor, y que ministre a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues algunas veces abordamos ciertos temas que pudiéramos considerar como básicos, como elementales, y creo que nos sucede a todos cuando estamos aprendiendo un nuevo tema o hemos aprendido distintos temas en la palabra, o nos sucede también como estamos en la escuela y repasamos temas básicos. A veces nuestra actitud puede ser, esto ya me lo sé, ¿no? Vamos a hablar de algo que es elemental en nuestra fe cristiana, pero que al mismo tiempo quizás hemos descuidado, ¿no? Entonces, vamos a abordar un poco el tema de por qué debemos compartir nuestra fe. Y muchas veces como cristianos, como creyentes, esto lo damos por sentado. Sin embargo, muchas veces nos enfriamos como creyentes, como cristianos, y dejamos de compartir nuestra fe. Les quiero hacer una pregunta sin respuesta necesaria. ¿Estás seguro que si el día de hoy o en los próximos días fallecieras, te irías a la presencia del Señor? Mira, esto es una pregunta básica. El problema es que muchas veces los cristianos no están seguros de su salvación. Muchas veces como cristianos creemos que nuestra salvación depende de si nos hemos portado bien o si nos hemos portado mal. Y si así fuera, pues ninguno de nosotros alcanzaría lo suficiente como para ir a la presencia del Señor, porque dice la palabra de Dios que no hay uno bueno ni aun uno. Y por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la pregunta sin respuesta específica es, ¿estás seguro, estás segura de tu salvación? ¿Estás seguro que si Dios te llamara a cuentas el día de hoy, el día de mañana,
¿Te irías a su presencia? Si la respuesta es sí, sí estoy seguro, bueno, qué bien, estamos en buen camino. Si tu respuesta es no o no lo sé, es importante que nos adentremos a la palabra y que podamos conocer cuál es el plan de salvación. Pero lo importante es que tú y yo podamos ver la importancia, saber la importancia de compartir, de predicar nuestra fe. Vamos a ir, si tienes por ahí tu Biblia, a Mateo 28, del 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Y si alguien gusta leerlo, se lo agradeceré. Obviamente abre su micrófono y lo lee y lo escuchamos. Mateo, ¿qué, perdón? Mateo 28, versículo 19 y 20. A ver, la palabra de Dios dice el 19. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No lo escucho, no sé si nada más soy yo, Pastor David, perdón. Perdón. Este es un mandamiento que nos habla la palabra, pero ¿puede volver a leerlo, hermana Naye, por favor? Claro que sí. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Wow. Para mí es un verso que nos da a nosotros los creyentes una misión, un objetivo de por qué tú y yo estamos en la tierra. Hace muchos años escuchaba a un predicador que decía, en teoría, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos y tenemos una relación con Él, la teoría es que en ese momento nos fuéramos a su presencia. Pero ¿sabes por qué tú y yo no nos vamos a la presencia del Señor cuando nos arrepentimos? Porque si no, ¿quién nos compartiría del Evangelio? ¿O a quién le pudiéramos compartir? Entonces, si tú y yo nos hubiéramos ido a la presencia del Señor cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pues nadie nos hubiera predicado de este Evangelio. Dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuántos discípulos tienes? No me contestes. Dice aquí la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ya empezamos así como a preguntarnos, pues no tengo ningún discípulo, ¿no? Dice segunda parte, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Como de que nos mueve un poquito, ¿verdad? Este versículo, porque nos damos cuenta que quizás no estamos obedeciendo la palabra. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, no quiere decir, y dice la palabra, me seréis testigos, esto está en Hechos, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tú y yo tenemos que empezar en nuestro Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, en el lugar donde estamos. Y obviamente tener una visión de que Dios nos puede llamar a las naciones, pero tú y yo tenemos que ser fieles en hacer discípulos, primeramente en el lugar donde estamos. Y dice, y me seréis testigos. ¿Sabes que el original suena como muy, bueno,
La palabra dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Un testigo puede decir o puede significar una persona que da fe de algo, ¿sí? Pero cuando el original dice, y me seréis mártires, pregunta retórica sin que me contestes, ¿estás dispuesta a ser mártir por el evangelio? Mira, tú y yo vivimos en una época donde, gracias a Dios, no tenemos una persecución como la había o al inicio de la iglesia o hace quizás algunos cientos de años. Digo, todavía en la actualidad, en algunos lugares recónditos, principalmente en naciones musulmanas, sí hay persecución. Pero tú y yo vivimos en un país donde no hay persecución por ser cristianos, no hay persecución por hablar del evangelio. Y entonces decimos, sí, Señor, yo estoy dispuesto a ser testigo, yo estoy dispuesto a dar fe de que tú eres Dios. La pregunta es, ¿estarías dispuesto o dispuesta a ser mártir por el evangelio? Y eso como de que nos mueve, nos simbra. Vamos, por favor, en sus Biblias, Romanos 10, del 9 al 13. Y estos 3 versículos son esta base de la importancia de predicar del evangelio. Romanos 10, del 9 al 13. Si alguien lo puede leer, le agradezco. Yo, hermano, Por favor. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Wow. Pues la Escritura dice, ¿o hasta qué número? Sí, hasta el 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque Wow. todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Regresamos a la pregunta, ¿cuántos discípulos tienes? Pero quizás la palabra discípulo implica una dinámica un poco mayor de compromiso. Vámonos quizás un paso atrás. ¿A cuántas personas le has hablado de tu fe en la última semana, en el último mes, en lo que va del año? A ver, te pido que te tomes un par de minutos para pensar a cuántas personas le has hablado de tu fe. Ojo, es distinto platicar con alguien acerca de que somos cristianos, acerca de que nos reunimos en una iglesia, de que escuchamos música cristiana. No estoy diciendo que eso sea algo malo. Sin embargo, yo conozco algunos cristianos que simplemente hablan de que son cristianos, pero no comparten el objetivo, el plan de salvación en el cual ellos han creído. Entonces, tristemente no voy a pedir que contestes esta pregunta, pero lo más probable, te digo, no quiere decir que no haya excepciones, pero lo más probable es que no le hayas predicado a muchas personas en el último año. Quizás podría alguien decir, no, pues sabes que yo me doy cuenta que pues no le he predicado a nadie del evangelio, no le he hablado a alguien del plan de salvación, no solo en estos meses, sino quizás desde que soy creyente. La mayoría de las personas que estamos en esta sesión tenemos quizás años de conocer del evangelio, pero cuando hacemos números nos damos cuenta que pues no, quizás estamos muy metidos en actividades de la iglesia, estamos a cargo quizás de algún ministerio, incluso de predicación, de enseñanza de la palabra, ministerio de niños, de jóvenes, de varones, de mujeres, de cárcel, de hospitales, tantos ministerios que tienen las iglesias. La pregunta es, dentro de toda esta actividad que desarrollas dentro de la iglesia, ¿le has predicado a alguien de tu fe y de decirle, ¿sabes qué? Dios tiene un plan de salvación para ti? Posiblemente no, posiblemente sí. Hace años escuché acerca de un predicador que hablaba y de la importancia y de la relevancia de hablar nuestra fe.
Ya vimos aquí en Romanos 19, 13 al 13, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante es que una persona confiese. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Durante algunos años o durante algún tiempo, la iglesia, principalmente quizás en los 80s, 90s, hacía campañas evangelísticas, al menos aquí en México. Y mira, yo que era adolescente y después joven, creíamos que simplemente con que una persona repitiera una oración, iba a ser salva. ¿Sí? Y entonces llevabas a la persona y hacías lo que se conoce como la oración de fe, y entonces yo me arrepiento de mis pecados y confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, y mira, a veces hasta como un rezo rápido, y en el nombre de Jesús, amén, pum. Y entonces decíamos, ya, esa persona es salva. ¿Tú crees que una persona que repite una oración es salva? Simplemente porque lo expresa. Abrimos micrófonos para escuchar opinión. Bueno, no necesariamente. Si no es consciente de lo que está diciendo, ahí no hay un efecto. Así es, gracias, Benjamín. Efectivamente. Ahí la palabra dice que es importante la confesión, pero el problema es que algunas personas pueden confesar sin necesidad de creerlo, ¿no? A ver, repito la oración para que dejes de molestarme, pero realmente ni creo en lo que me estás diciendo. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que sí, la confesión de fe es importante, ya lo leímos aquí en Romanos, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sin embargo, la persona realmente tiene que creer en lo que está orando. ¿Para qué? Para que haya precisamente un genuino arrepentimiento. Entonces, obviamente a nosotros no nos corresponde el tratar de forzar para que alguien se arrepienta, para que alguien haga una oración, ¿no? Por eso la importancia de tú y yo cubrirnos con la palabra, hablar la palabra con denuedo, guiar a personas que no conocen del Evangelio. ¿Para qué? Para que esa semilla permanezca y dé fruto. Y regresando al ejemplo que les decía, bueno, un predicador decía a partir de la importancia de hablar de nuestra fe. En aquel entonces él vivía en Puebla y recordarán la gente que está por esa zona que en algunos, creo que fue en el 90 y no creo si fue en el 99, en el 2000, el volcán Popocatépetl sacó ceniza hasta decir basta. ¿Sí? Y entonces él ponía un ejemplo de la importancia de hablar en nuestra fe. Decía, imagínate que tú estás en la zona del volcán y de pronto empieza a tumbar a tronar la tierra y de pronto empieza lo que es una erupción evidente del volcán Popocatépetl. Y entonces tomas tu carro y vas de regreso huyendo de eso. Y de pronto empiezas a ver una serie de vehículos que van en dirección hacia el volcán. No saben que va a ser erupción. ¿Qué harías? Lo ideal o lo lógico es que te detuvieras, les echaras las luces, les tocaras el claxon, les dijeras, hey, por ahí no es, allá hay un peligro, es el camino contrario. Lo mismo sucede con el Evangelio. Cuando alguien no conoce a Cristo, cuando alguien no se ha arrepentido de sus pecados, perdón lo que voy a decir, pero pues es la verdad, va derechito a que su alma se pierda, va derechito al infierno. El problema es que tú y yo, conociendo del Evangelio, muchas veces vamos de regreso porque sabemos que somos salvos y va la gente en camino contrarios a la perdición y tú y yo les tocamos el claxon y decimos adiós, que te vaya bien. ¿Por qué es importante compartir nuestra fe? Punto número 1, porque es un mandamiento. Y ya con ese tendríamos como para que sea suficiente. Mateo 28, 19, ya lo vimos, ¿no? Ir y hacer discípulos. Tú y yo tenemos que hablar del Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es mandamiento. Punto número 2, porque nos mantiene enfocado en lo eterno. Cuando tú y yo predicamos del Evangelio, cuando hablamos del plan de salvación con otros,
Estamos enfocados en nuestro objetivo como cristianos, ¿sí? Y entonces esto nos mantiene enfocado en que nuestra vida no es exclusiva de esta tierra. El tiempo que tú y yo vamos a vivir en esta tierra es pasajero, es pequeño, a comparación de la eternidad, de lo que vamos a estar con Cristo. Entonces, cuando tú y yo hablamos de este plan de salvación con otros, estamos enfocados en la eternidad. Punto número 3, ¿por qué es importante hablar de nuestra fe? ¿Por qué es importante compartir a otros? Escuchaba a una persona hace algunos años, decía, cuando yo predico a Cristo, se me quitan las ganas de pecar. Y va muy relacionado con el punto anterior. Cuando tú y yo estamos viviendo y caminando en lo espiritual y estamos hablando del evangelio y estamos predicando a Cristo, mira, hasta se nos quitan las ganas de pecar. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nuestro propósito. Cuando tú y yo estamos con mente ociosa, somos más susceptibles a pecar, más susceptibles a desviarnos de la palabra, del evangelio y seguir nuestros propios caminos. Punto número 4, ¿por qué es importante hablar de nuestra fe? Porque vemos la urgencia de aquellos que no conocen a Cristo. Mira, posiblemente tienes, y me ha tocado platicar últimamente con personas, gente muy cercana, hijos, padres, hermanos, que no conocen del evangelio, que realmente no tienen un arrepentimiento. Y cuando tú le preguntas a esa persona, oye, ¿tu familiar es salvo? Normalmente lo justifican. No, bueno, es que es buena persona, ha venido a la iglesia en un par de ocasiones, no hace mal a nadie. Mira, ahí alguna vez escuché decir a alguien que decía que el infierno está lleno de gente buena. O sea, no se trata de ser buenos o de ser más malos, ¿no? Se trata de que haya un arrepentimiento en nuestras vidas. Cuando tú y yo predicamos del evangelio es porque vemos la urgencia de que las personas conozcan a Cristo. Y sabes que tú y yo estamos en esta tierra porque somos instrumentos para que otra gente conozca del evangelio. Déjenme aquí ver porque aquí está. Qué importante es entonces que le prediquemos a otros, porque de no hacerlo, una de dos, o realmente no hemos entendido el plan de salvación en nuestras vidas, o lo más crítico es que lo hemos entendido, pero decimos, pues mira, si ese se va al infierno, pues es su problema. Ya mencionamos 4 razones por las cuales es importante hablar de nuestra fe. Punto número 1, porque es un mandamiento. Punto número 2, porque nos mantiene enfocado en lo eterno. Punto número 3, porque nos disminuye las ganas de vivir en nuestra carne o en pecado. Y punto número 4, porque vemos la urgencia, la importancia de hablarlo. Cuando se le pregunta a veces al cristiano por qué no comparte de su fe, ¿por qué? Ya vimos el por qué es la importancia de hacerlo. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Normalmente la respuesta es que me da pena. Me da pena hablar de esto. Ahorita lo vamos a retomar. Punto número 2, por flojera o por pereza. Es decir, bueno, no me da pena, pero pues que lo haga otro, que a otro le predique del evangelio. Mira, esto es una situación muy egoísta, porque a ti y a mí alguien nos habló del evangelio. A ti y a mí alguien se preocupó para orar por nosotros. Hay una teoría, no es algo 100% bíblico, pero hay una teoría que dice que cuando tú y yo llegamos a conocer de Cristo, es porque había alguien que estaba orando por nosotros, ¿sí? Y yo te puedo asegurar que alguien te llevó a los pies de Cristo. Fuera un vecino, fuera un compañero de la escuela, de trabajo, alguien te habló. Ahora, yo he conocido a mucha gente que esa persona que les habló después abandonaron la fe o que simplemente te invitaron a una iglesia o a algún evento evangelístico. Pero lo importante también es permanecer. Pero bueno, ¿por qué no hablamos del evangelio? A veces por pena. Punto número 2, por flojera o pereza, apatía. Apatía es el número 3, que lo haga alguien más. Y el punto 4, que también algunos cristianos aquí se detienen, porque desconocen la palabra. Y yo he conocido cristianos que dicen, mira, es que a mí me gustaría hablar, pero pues no sé qué decir, no sé qué hablar. ¿Y qué tal si me preguntan y no sé? Bueno, qué importante es entonces que tú y yo nos adentremos en la palabra para conocer
qué es lo que dice la palabra acerca del plan de salvación. Entonces se vale decir y levantar la mano, ¿sabes qué? Yo no sé. Ah, bueno, entonces en la iglesia se puede capacitar al respecto, pero lo más importante es que tú te adentres en la palabra, que tú conozcas qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Y mira, algunas Biblias, incluso en la parte de atrás, tienen el plan de salvación con versículos, etcétera, que te pueden ayudar a predicar de tu fe. Y hay varias herramientas que al final vamos a ver una muy práctica. Aquí el punto número 5 dice, algunos cristianos no comparten de la palabra de salvación porque no creen que sean salvos. Mira, lo comencé diciendo al inicio de esta sesión, sé que puede sonar muy básico, pero es importante que tú y yo conozcamos lo que dice la palabra y pongamos en práctica nuestra fe al día con día, porque muchas veces vivimos nuestro día a día preocupados, afanados por la escuela, por el trabajo, por nuestra familia. No estoy diciendo que sean cosas que no sean importantes, pero vivimos tan enfrascados en lo material, en lo humano del día a día, que dejamos de ver lo que realmente es importante. Y realmente lo que es importante en esta vida es que tú y yo seamos ese instrumento que Dios utiliza para que hablemos con otros, para que fortalezcamos a los hermanos en la fe, pero cuanti más, llevemos a otros a los pies de Cristo. Ahora, aquí tenemos que quitar el reflector. Cuando tú y yo hablamos de Cristo, lo importante no somos nosotros, ¿sí? Lo importante es quién nos ha delegado la responsabilidad de dar este mensaje. Porque algunos cristianos también a veces confunden que lo importante del evangelio o de predicar el evangelio es que yo luzca, que yo me vea bien, que hable de nuevo al 100%, que no me trabe, que no me... Mira, nos vamos a equivocar. Hay algunas veces que se nos va a cuatrapear los versículos, pero en la medida en la que tú y yo leamos la palabra, practiquemos la palabra, pues se van a ir puliendo muchas cosas, ¿sí? Alguna vez hay un verso en la palabra que dice que en el nombre del Señor tú y yo podemos hollar serpientes y escorpiones. Y alguna vez alguien orando decía, podremos hollar serpientes y escaleras. No, 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 ese es un juego de mesa, ¿no? Se vale que a veces se nos confundan ciertas palabras, pero qué importante es conocer del Evangelio para hablar con de nuevo la palabra, pero regreso al punto. Lo importante al hablar la palabra es, te voy a presentar a alguien. Ese es el mero mero, ese es el importante, ese es el Dios a quien yo conozco. Y tú y yo pasamos a un segundo plano. Tú y yo somos mensajeros nada más. Pero algunos cristianos, te decía, no comparten del plan de salvación porque no se creen salvos o no se saben salvos. Entonces regreso al punto inicial en el cual empezamos esta enseñanza. Qué importante es entonces que tú te sepas salvo. Pregunta, y regreso a la pregunta inicial, si tú fallecieras el día de hoy, no lo tomes como profecía, no, para nada, ¿no? El día de mañana, ¿estás seguro, estás segura que te irías a la presencia del Señor? Si tu respuesta es sí, estoy seguro, qué bueno, hermano, qué bueno, entonces sigue predicando del Evangelio, porque con esta seguridad que tienes, es importante entonces que reconozcas qué importante es que otros conozcan del Evangelio. Si la respuesta es no estoy seguro si me iría a la presencia del Señor o no lo sé, qué importante entonces es que te pongas a cuentas con Dios y que sepas que eres salvo si ha habido un arrepentimiento genuino en tu corazón. Vamos a ir ya vimos el por qué, ahora vamos a ver el cómo, ¿sí? Pregunta, ¿alguien nos pudiera compartir rápidamente cómo fue que llegó al Evangelio? ¿Te habló tu vecino, tu vecina, un compañero de la escuela? ¿Viste algún folleto y te acercaste a una iglesia? ¿Alguien que quiera compartir brevemente cómo llegó a los pies de Cristo? Yo, Nancy, Posiblemente. Sí, hermana. por pláticas con la hermana Naye afuera de la Ahorita vamos escuela. a regresar a este punto. Le invitó a la reunión, le invitó a la iglesia. Eran así pláticas referente a que salía el tema de, pues sí, de la palabra de Dios, pero al escucharla a ella, cómo hablaba, lo que decía,
pues sí me llamó mucho la atención. Y fue solo por plática. Ok, excelente. ¿Alguien más? Vamos a escuchar otros 2 ejemplos más. Gracias, hermana. Ujú. Sí, Jesús, adelante. Bueno, la verdad es que yo conocí a través de, digamos, de la aflicción. Ujú. Mi esposa y yo estábamos pasando una situación muy difícil. Bueno, no me quiero alargar, simplemente prácticamente estábamos separados. A ella le llegaron a compartir, a invitaron a una conferencia de la iglesia y bueno, en mi etapa difícil, lo único que me quedaba, digámoslo así, era luchar por mi hijo. Acepté la invitación de acercarnos a la iglesia. Realmente ya fue un proceso para poder tener mi propio encuentro con Cristo, pero a grosso modo, pues. Ok. ¿Y la persona que invitó a tu esposa era de trabajo, de la escuela, de vecinos? Del trabajo, ok. ¿Alguien más que nos pueda? Perdón. Perdón, antes mi mamá había conocido del Señor y bueno, a final de cuentas creo que implica también el hecho de las oraciones de mi madre. Claro, algo ayudó bastante. Entonces, pues bueno, también no lo puedo negar, ¿verdad? También es parte de lo que yo conocí a través de mi madre, que nos quiso acercar a lo mejor a una iglesia bautista, pero pues realmente no hubo esa conversión hasta mucho tiempo después. Sí, sin embargo, había una semilla por ahí plantada. Gracias, Jesús. ¿Alguien más que nos pueda compartir rápidamente cómo fue que llegó a los pies de Cristo? Oportunidad a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, no pasa nada. Decía un predicador hace algún tiempo, dice, ¿cuántos de ustedes, estaba enseñando en un instituto bíblico y decía, ¿cuántos de ustedes llegaron a Cristo por medio de una campaña evangelística? Hago un paréntesis, las campañas evangelísticas era normalmente un orador o una figura importante, llegaba a un lugar distinto, normalmente una ciudad distinta, un país distinto, se llenaban estadios o auditorios grandes, se daba un plan de salvación, las personas, como les decía hace ratito, oraban, pues cada quien para su casa, algunas veces se les daba algún folleto. En este instituto bíblico que este predicador compartía una clase, les preguntaba a los chicos, a los estudiantes, ¿cuántos de ustedes llegaron a Cristo por medio de una campaña evangelística? Nadie. Ahora bien, no quiere decir que las campañas evangelísticas sean malas. No. Sin embargo, y recuerda, ya lo leímos, que dice la palabra ir y hacer discípulos. Mira, muchas veces creemos, y regreso al punto de hace rato, que simplemente con que la persona reciba una oración, ya, estamos del otro lado. Y en el caso de los ejemplos que escuchamos, tanto de Jesús como de Nancy, ¿no? En el caso de ambos, digo, nada más lo conocimos a grosso modo, bueno, quizás conocemos un poquito más el de Nancy, hubo una persona que estuvo ahí, ¿sí? Que no nada más le dijo, mira, tengo un problema, mira, vamos a orar, que Dios te bendiga. Compartió de su fe, las personas correspondientes compartieron de su fe, pero se preocuparon por, ¿sí? O sea, no nada más es una oración, no nada más es mira, te aviento un folleto y pues ahí a ver qué pasa, sino que se tomaron el tiempo de estar con otros. Y mira, si escucháramos los demás casos, lo más probable es que la mayoría sea algo similar, donde algún familiar, algún amigo, te invitó, se preocupó por ti, te llevó, ¿no? En el caso mío, de mi familia, digo, yo era pequeño, yo jugaba fútbol en Pumitas, en la escuela de los Pumas, nunca fui muy bueno, sino sería jugador profesional, pero la persona que invitó a mi familia, a mis hermanos mayores a un campamento, el hermano Saúl, que en paz descanse, se preocupó no solo por decir, mira, voy a orar por ustedes, sino que se tomó el tiempo de invitar a mis hermanos y después a los que éramos más pequeños a un campamento y casualmente, o lo que son las cosas,
quienes estaban a cargo de ese grupo de jóvenes en aquel momento eran los pastores Ariel y Raquel Miranda, ¿sí? Estoy hablando quizás por ahí del año 85, más o menos. 84, 85, híjole, ya ni me acuerdo. Aquí el punto es, y ahorita lo vamos a ver, es importante que tú y yo tengamos amigos no creyentes. Cuando yo estaba en la universidad era una universidad pues, relativamente grande, y había muchos cristianos. Empezamos a hacer campañas y otros cristianos llegaban que ya eran creyentes a la universidad, y mira, nos llevamos muy bien. Y nos llegábamos a juntar, no sé, a veces hasta 40, 50 chavos, nos reuníamos en distintas partes de la universidad, y yo ahora me doy cuenta que yo no le predicaba a mucha gente del evangelio, porque la mayoría de mis amigos, si no es que casi todos o todos, eran cristianos. Ahora, no estoy diciendo que no tengas amistades que compartan tu fe, pero es importante también que tengas amistades que no sean creyentes. ¿Para qué? Pues para que les compartas de tu fe. Cuando simplemente somos 100% todo cristiano y es que nada más me junto con los cristianos, mira, cuando se trata de hablarle a alguien más, pues va a decir, no tengo a quién hablarle. No tengo amigos a quienes predicarle de la palabra. Y yo recuerdo que en aquel entonces en la universidad, pues era hasta que hubiera un evento evangelístico, ¿no? En alguna otra ciudad, en algún otro estado, que iba y predicaba el evangelio, pero la universidad decía, pues no. Digo, sí lo llegué a hacer un par de veces, pero la mayoría de mis amigos eran cristianos. No estoy diciendo que sea algo malo, pero bueno, en este ejemplo de cómo llegaste a Cristo, lo más probable es que haya sido, ya lo vimos, por el trabajo, por la escuela, hay alguien que se preocupó por ti, hay alguien que oró por ti, hay alguien que te acompañó. Ahora aquí la pregunta es, ¿has replicado ese modelo con alguien más? ¿Le has predicado a alguien más de tu fe? ¿O simplemente dices, alguien más lo hará? ¿O simplemente pues hago una oración así express media rápida, pero pues no le prediqué a alguien más? Qué importante es que tú y yo entendamos que el cómo es por medio de preocuparnos por las personas. Y mira, este ejemplo lo podemos ver de continuo con Jesús. Jesús se preocupaba por las personas. Dice la palabra que muchas personas llegaban con enfermos, con endemoniados, y me encanta lo que dice la palabra, es a todos Él los sanaba. ¿Sí? Si vemos y si nuestro ejemplo en la vida es Jesús, tú y yo tenemos que replicar ese corazón que Él tenía por los demás, por el perdido, ¿no? Y tú y yo lo vemos en los evangelios. Jesús se iba con prostitutas, con gente de la calle, con los pobres, con cobradores de impuestos, lo que era en aquel entonces considerado como lo más bajo de la sociedad. Jesús iba ahí. Y lo digo con todo respeto, a veces como iglesia cristiana en general, tenemos muy bonitas reuniones, con muy buena música, con asientos muy cómodos, podemos organizar congresos, eventos, desayunos, reuniones de varones, de mujeres, congresos de oración. No estoy diciendo que sea algo malo. El problema es que muchas veces nos ocupamos tanto en hacer eventos tan bonitos que descuidamos la esencia de nuestro llamado de predicar a otros y de ir y hacer discípulos, de hablar de nuestra fe. No sé si me estoy dando a entender. No estoy diciendo que sea malo que tengamos actividades dentro de la iglesia. Es importante que nos edifiquemos los unos a los otros, y que el campamento de adolescentes, y que el congreso de jóvenes, y que congreso de misiones, pero en algunas iglesias, tristemente, están tan ocupados en hacer eventos muy bonitos para la iglesia que se descuida mucho o incluso se omite esta parte específica de hacer evangelismo, ¿sí? Ahora, ojo, no estoy diciendo, y quiero ser aquí muy claro, que el único tipo de evangelismo sea el evangelismo en calles, ¿no? Irte a parar a una plaza y predicar es algo bueno, ¿no? Pero tiene que ser algo que vaya más incluso de un evento evangelístico. Si tú no estás predicando en tu trabajo, si tú no estás predicando en tu escuela, si tú no estás predicando con tu familia,
pues mira, simplemente el evento evangelístico va a ser como una palomita más, ya cumplí, ya vine, pero realmente no lo estoy cumpliendo en lo personal, en lo individual. A mí me ha tocado en los últimos, no sé, 2, 3 meses, incluso en el camión, predicarle a alguien de Cristo, ¿no? Y pues sí, a veces puede dar penita y dices, ay, ¿qué me va a decir? Pero mira, hay tanto dolor en el mundo, hay tanto dolor con la gente que no conoce al Señor, que no es posible que tú y yo nos podamos volver insensibles ante el dolor y la necesidad de la gente. Y a que a veces solo nos enfoquemos actividades dentro de la iglesia. Te digo, no estoy diciendo que sea malo, pero tiene que haber un balance. Si solo son actividades dentro de la iglesia y no estamos compartiendo de nuestra fe, algo está mal ahí. Estamos cojos, estamos como si tuviera crecido un pie más que otro, ¿sí? Y entonces pues andamos caminando chuecos, ¿sí? También conozco gente que solo se dedica, por así decirlo, a cuestiones evangelísticas, pero no, la iglesia no me entiende, la iglesia no, pues ahí hay puros cristianos o algunos hipócritas y pues no asisten a la iglesia o menosprecian a la iglesia. Ese es el otro extremo, ¿no? Tiene que haber un balance, tiene que haber un balance. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Realmente es a que tú y yo nos sensibilicemos de la importancia de hablar de nuestra fe, de que entendamos que somos seres eternos, que cuando tú y yo hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y decían los apóstoles, no sé si apunté el versículo, creo que no, decía, está ay, ya lo perdí aquí, espérenme, a ver si lo tengo aquí a la mano. Ay, no lo tengo a la mano, lo iba a apuntar, pero decían los discípulos, no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿sí? Acá está, espérenme. Aquí está, ya lo tengo aquí apuntado. Hechos 4:20. Ajá. Si estás tomando nota, escríbelo. Hechos 4:20. Decían los discípulos, los encarcelan, a uno los golpean, y entonces la gente que los perseguía decían, ya después del escarmiento que tuvieron, ya no van a seguir hablando de esto. Y la respuesta es porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si tú has conocido a Dios, hermano, hermana, no dejes de hablar. No dejes de compartir lo que ha sucedido en tu vida. Porque si tú y yo estamos el día de hoy aquí es porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha tenido misericordia. Y no quiere decir que tú y yo no tengamos conflictos o problemas, ¿sí? Eso los tenemos cada uno todos los días. Pero ahora tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando tú y yo sabemos que somos salvos, cuando tú y yo sabemos que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz no fue en vano y ha sido suficiente para que tú y yo tengamos una nueva vida, como decían los discípulos, no podemos parar de dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. También me voy al otro punto, y te digo, y no es para señalar ni condenarte, al contrario, pero posiblemente te das cuenta, dices, no, pues yo no le hablo a nadie de mi fe. Una, porque me da pena, ya lo vimos aquí, porque me da flojera, soy apático, que lo haga alguien más, ese es el trabajo del pastor, ¿sí? O porque no conozco la palabra, o porque no me considero salvo todavía. No te preocupes, hermano, dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya te diste cuenta que hay algo medio chueco, pues pide perdón y dile, Señor, ayúdame. Yo quiero ser ese instrumento de luz en el lugar donde yo esté. Mira, hermano, y tú puedes estar en el lugar más complicado, ¿no? Puedes decir, es que tengo al jefe más mala onda que hay. En el lugar donde tú y yo estamos, tenemos que ser luz. Porque muchas veces los que están a nuestro alrededor no conocen del Evangelio. Y tú estás ahí con un propósito. Tú estás en ese trabajo, en esa escuela, en la familia que tienes y no conocen del Evangelio, para hacer luz en medio de tinieblas y decir, ¿sabes qué? Yo he conocido a Cristo y Él ha transformado mi vida. ¿Sigo teniendo errores? Claro, como todos. Pero ahora yo confío en ese Dios. Ahora yo he depositado mi esperanza en ese Dios y yo sé que soy salvo.
y entonces puedes hablar con otros. Y aquí entramos ya a la parte práctica. Tú puedes hablar de tu testimonio con otros. ¿Qué es tu testimonio? Y el testimonio se divide en tres. Yo antes era esto, antes hacía esto, antes estaba perdido, ¿no? En delitos, en pasiones, en simplemente una vida sin propósito. ¿Qué sucedió? Y aquí es importante también que hables de tu fe. Alguien me compartió el evangelio, me topé una Biblia, empecé a leer, etcétera. Y ahora tengo una vida con propósito, ahora sé que soy salvo. Y cuando tú y yo entendemos esta parte de antes era, Cristo llegó a mi vida y ahora soy esto es lo que tú puedes hablar con otros, ¿no? Y se vale que les digas, mira, pues, ¿no? Y es complicado a veces hablar con otros que nos conocían de lo que hacíamos antes, en la manera en la que hablábamos, en la manera en la que nos comportábamos, en los lugares a los que estábamos, ¿no? Pero precisamente ellos necesitan conocer del Evangelio. Uh-huh. El testimonio de nuestro hermano Jaimito, que en paz descanse, en reclusión. Esta persona conoció a Cristo y su vida fue transformada drásticamente. Y él iba a otros lugares de la prisión y la gente se sacaba mucho de onda porque lo veían físicamente distinto, lo veían hablar de una manera distinta, ¿no? Y hablaba de su fe. Y al principio, ¿qué te pasó? ¿No? Eres otro. Y ese poder de evangelio le ayudó para predicar de la fe con otros y llevar a otros a los pies de Cristo. Porque él puede decir, yo era esto antes, algo sucedió en mi vida y ahora soy una nueva persona. ¿Sí? Tú y yo tenemos esa misma característica, quizás en distintos lugares y en distintas personas, porque finalmente precisamente somos individuos, pero el testimonio de Cristo en nuestras vidas es el mismo, ¿sí? De que Él nos transformó. Entonces, ¿qué importancia es que tú y yo hablemos de nuestra fe? Y el cómo, pues simplemente es que tú puedas atreverte a hacerlo. Hay por ahí una frase de estos productos deportivos de Nike que dicen just do it. En español es solo hazlo. ¿Qué necesitamos tú y yo para hablar de nuestra fe? Simplemente hacerlo. Atrevernos a hacerlo. Y mira, posiblemente algunas personas se rían, algunos te critiquen, ¿sí? Lo mismo le sucedió a Jesús, lo mismo, ¿sí? Se burlaban de él, unos lo intentaban hacer mal, ¿sí? Pero él tenía misericordia de la gente. Tú y yo tenemos que decir, ese me cae mal del trabajo, ese de la escuela, híjole, es muy pesado, me ha hecho bromas, o lo que sea. A ese, háblale del evangelio. Hace poco platicaba con una persona que me decía, es que se burlan de mí. Y le decía, mira, esa persona que se burla, en el fondo está diciendo, yo quisiera tener lo que tú tienes. Pero lo único que sale es burla, es crítica, es incluso hacer groserías. Pero ese está clamando dentro de sí de que necesita a Cristo. Y tú y yo tenemos que ser sensibles a tener ese corazón de misericordia y poderle hablar a otro. Y dejar a un lado nuestra percepción, nuestra carne, de decir, como a mí me cae mal, pues no le voy a hablar. Que se pudra. Cuidado, cuidado, porque Cristo ha tenido misericordia de ti y de mí. Tú y yo tenemos que replicar esa misericordia. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Te lleves bien con él o ella o te lleves mal. Te caiga bien o te caiga mal. Aprendamos a ver a las personas que nos rodean con los ojos, con el corazón de Cristo. ¿Qué haría Cristo si estuviera ahí? ¿Qué haría Cristo si estuviera en el hospital? ¿Qué haría Cristo si estuviera en la cárcel? ¿Qué haría Cristo si estuviera en el trabajo donde tú estás? Él se acercaría con todos los que tienen necesidad. La pregunta es, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? Dejemos a un lado, y ahorita vamos a orar, la pena, la vergüenza, el qué van a decir, se van a reír, no conozco mucho del evangelio, pues métete a la palabra, conoce del evangelio, para que hables con denuedo. Y aún así, pues te puedes equivocar, te puedes trabar, somos humanos, pero vete fortalecido con la presencia del Espíritu Santo para hablar con denuedo. Le sucedió a Pedro. Pedro era un pescador, era iletrado. Y tú ves a Pedro en los evangelios y torpe.
pero ves a Pedro en los Hechos de los Apóstoles y en la carta que escribe, y ves a un Pedro que habla con denuedo a multitudes. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo, porque se revestía de la presencia del Señor para hablar con denuedo. Rápidamente, ya nos quedan pocos minutos, hay varios materiales que tú puedes utilizar para hablar del Evangelio. Te presento uno básico, yo lo traigo en mi pulsera, se llama La pulsera sin palabras. También hay un libro sin palabras. Entonces, bueno, aquí está la cámara, aquí me vas a ver quizás aquí te lo enseño rápidamente. Bueno, vas a ver un What Will Jesus Do, vas a ver uno que dice Orgullo Pumas, y vas a ver uno que dice de la UDLA, que es de mi universidad. Pero lo importante es este de aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el libro sin palabras o la pulsera sin palabras? Hay materiales que se hacen, de hecho, luego podríamos ver, hermana Lore, hermana Naye, el poder armar estos libros con los niños en la escuela dominical, pero también pulsera, tengo material para hacer estas pulseras. Aquí alguien está llamando. ¿Qué es esta pulsera sin palabras? Bueno, es un material que nos ayuda a hablar de nuestra fe, entonces, con algo muy sencillo, ¿no? El amarillo, dorado. Dice la palabra que en el cielo hay calles de oro, habrá calles de oro y mar de cristal, ¿sí? Todos queremos ir al cielo, ¿verdad, niños? Sí, todos queremos ir al cielo, pero nuestro corazón está de este color, negro. ¿Qué significa el negro? Nuestro corazón sucio, nuestra vida pecaminosa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego está el color rojo, la sangre de Cristo, que derramó en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Y ahora sí, dice la palabra que aunque nuestro corazón fuere, aunque nuestro pecado fuere rojo como la grana, como blanca nieve quedará. Y entonces ahora sí tú y yo podemos tener vida, podemos tener esperanza. Hay materiales que podemos tener que nos pueden facilitar, ayudar a predicar la palabra con otros, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tanto tú y yo estamos dispuestos a hablar de nuestra fe? Nadie te puede obligar, pero recuerda que es un mandato, es un mandato. Y si tú estás con vida en esta tierra, es para que hables de Cristo, es para que otros conozcan a Cristo por medio de nosotros. Nosotros solo somos portadores del mensaje, ¿sí? Nosotros solo somos portadores del mensaje, nosotros somos mensajeros, pero hablamos de alguien que dio su vida en la cruz hace 2000 años y que nos ha transformado y que por eso tenemos vida eterna. Qué importante es que aquellos que no conocen del Evangelio lo conozcan. Y mira, y les decía al inicio de la sesión, y con esto vamos a terminar. Muchos de nosotros sabemos de esto. El problema es que no hablamos del Evangelio, no le predicamos a otros de Cristo, ¿sí? Regresamos al punto, pues alguien más lo hará, es que no sé cómo, y podemos ahí ponerle varios pretextos. Por eso hacía la pregunta, y con estas dos preguntas cierro. ¿A cuántas personas le has predicado en el último mes, en lo que va del año, en el último año? Y mira, y a veces decimos, híjole, pues muy poquito o nada. La última pregunta, ¿cuántos discípulos tienes? Ahora, al preguntarte cuántos, quiero ser ahí muy, muy claro, no es, ay, mira, te vamos a medir, más de 5 palomita, menos de 5 tache. No, no es un número. Pero finalmente un número, pues en cierta medida va a reflejar si realmente lo estamos haciendo o no. Entonces, el otro extremo es, no, yo, a mí no me pongan número porque, a ver, no es el número, es, ¿lo estás haciendo o no lo estás haciendo? ¿Estás predicando de tu fe, sí o no? Y finalmente, pues con esto cerramos. Es importante que oremos para reconocer y decirle, Señor, pues posiblemente, no me siento salvo. Y esto, como iglesia, lo podemos platicar el domingo, ¿no? Pues, no sé si soy salvo o no. Y la segunda es,
pues me tengo que activarme, just do it, solo hazlo, ¿sí? Solo ten presente que el Señor está contigo y la importancia de hablar con otros. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche entendemos, Señor, y quizás lo hemos escuchado los que estamos aquí, de la importancia de hablar de nuestra fe, pero quizás durante años no ha aterrizado esto en nuestro corazón, o simplemente hemos tenido más pretextos o dudas o temores, y no hemos hablado de nuestra fe. Señor, queremos ser hallados fieles, Señor. Permítenos ser sagaces, Señor, para hablar de nuestra fe, de la salvación, de hablar de salvación con otros, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la calle, con nuestra familia, con parientes que no te conocen, Señor, hablar con denuedo, Señor, cada uno de nosotros, Señor, comprometidos a estudiar tu palabra, a conocer el plan de salvación, la importancia de hablar con otros, Señor, Padre, y ser hallados fieles delante de ti. Perdónanos, Señor, si hemos tenido pretextos. Señor, todos creo que lo hemos hecho, todos hemos tenido la oportunidad de hablar de Cristo y lo hemos dejado pasar en algunas ocasiones. Perdónanos, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, habla, Señor, para que entendamos no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor, de la importancia, de la relevancia, de que aquel que no te conoce pasará una eternidad sin ti. Señor, perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas, si nos hemos quedado con el regalo y no lo hemos compartido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos quedan 2 minutitos. Simplemente les quería leer algo rápido. ¿Cuál es el plan de salvación? Digo, sé que lo podemos obviar, pero es importante. Dice, la salvación es liberación, ¿no? Lo más importante que hay que entender del plan de salvación es que es el plan de Dios, no el plan de la humanidad. El plan de salvación de la humanidad consistiría en observar rituales religiosos, obedecer ciertos mandamientos o alcanzar ciertos niveles de iluminación espiritual, pero ninguna de estas cosas son parte del plan de salvación de Dios. En el plan de salvación de Dios, primero debemos entender por qué necesitamos ser salvos. En pocas palabras, necesitamos ser salvos porque hemos pecado. La Biblia declara que todos han pecado, Eclesiastés 7:20, Romanos 3:23, Primera de Juan 1:8, y no se preocupen, yo les hago llegar estos versos. El pecado es rebelión contra Dios, todos elegimos decididamente hacer cosas que están mal, el pecado daña a otros, nos daña a nosotros, y lo más importante, deshonra a Dios. La Biblia también enseña que debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. El castigo por el pecado es la muerte, Romanos 6:23, y la separación eterna de Dios, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Si en el plan de salvación de Dios, la muerte eterna es el destino de todo ser humano. El plan de salvación de Dios, en el plan de salvación de Dios, Dios mismo es el único que puede proveer de nuestra salvación. Somos totalmente incapaces tú y yo de salvarnos a nosotros mismos, debido a nuestro pecado y a sus consecuencias. Dios se hizo ser humano, es la persona de Jesucristo, Juan 1:1, Juan 1:14. Jesús vino a una vida sin pecado, 2 de Corintios 5:21, Hebreos 5:15, no se preocupen, esos versículos se los hago llegar. Y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. Ya que Jesús es Dios, su muerte fue de valor infinito y eterno. La muerte de Jesucristo en la cruz pagó completamente por los pecados del mundo entero. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación está ahora disponible. En Hechos 16:31, un hombre le preguntó al apóstol Pablo cómo ser salvo. La respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La manera de seguir el plan de salvación de Dios es creer. Es el único requisito. Dios ha provisto para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Todo lo que debemos hacer es recibirla por fe, confiando plenamente solo en Jesús como Salvador. Ese es el plan de salvación de Dios. ¿Lo recibirás? Si estás dispuesto para seguir el plan de salvación, pon tu fe en Jesús como tu Salvador. Cambia tu mentalidad de abrazar el pecado y rechazar a Dios de rechazar el pecado, confía plenamente en el sacrificio de Jesús como el pago perfecto y completo de tus pecados. Si haces esto, la palabra de Dios promete que serás salvo.
tus pecados serán perdonados y pasarás la eternidad en el cielo. No hay una decisión más importante. Pon tu fe en Jesucristo como tu Salvador hoy. La pregunta, ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si es así, por favor, bueno, aquí dice oprima sí, si no, también hay otra información. Pero bueno, esto es básicamente la importancia que tú y yo hablemos de nuestra fe. Si hubiera alguna duda o pregunta, la podemos intentar responder pronto, y si no, pues damos por cerrada esta sesión. Muchas gracias, hermanos y hermanas en la fe. Espero que haya sido de utilidad esta enseñanza. Gracias, hermano. Muchas Dios les gracias. bendiga. Gracias a todos. Gracias, hermana Gracias. Nancy. Jesús, Dios te bendiga. Gracias, buenas Benjamín, noches. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches, familia. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, Gracias, Rolando. Dios te igualmente. bendiga. Hola, mi niño. Perdón, mi niño, pero es que estaba en plática y de hecho ni le pude contestar a tu mamá.